conductores eléctricos tienen una resistencia. Y la misma tiene que ver con el material con el que están construidos, la longitud del conductor y la sección. Para entender un poquito mejor, vamos a dibujar el cable como una resistencia. Este conductor representa una resistencia que está conectada a la carga y el conductor de vuelta es otra resistencia. Tal como lo vemos, es un circuito serie. Para calcular la resistencia del conductor, utilizamos la fórmula ρ por longitud sobre sección. Como este cable es de cobre, ρ es 0,0178 ohm por milímetros cuadrados sobre metro, por 100 metros que tiene de longitud y una sección de 0,75. Entonces, cada conductor de estos tiene una resistencia de 2,37 ohm. En el presente circuito tengo un interruptor termomagnético conectado a una línea de 220 volt y dos conductores de 0,75 milímetros cuadrados de sección cada uno tiene 100 metros, y una carga que consume una corriente de 10 amperes. Cuando coloco el voltímetro para ver la tensión aplicada a la lámpara, me doy cuenta que no están llegando a la misma tensión del origen de la instalación, sino que hay una caída de tensión. Esto se debe a que los conductores que alimentan la carga quedan conectados en serie con la carga. Esta caída de tensión básicamente es el valor de la resistencia de los conductores por la corriente que circulan por él. La resistencia del conductor la calculábamos mediante la fórmula de ρ por longitud sobre sección, le multiplicamos la corriente y como tenemos dos conductores, tenemos que multiplicarlo por K, que K es una constante que es 2, por los dos conductores que alimentan la carga. Si este circuito fuera trifásico, sería raíz de 3. Reemplazamos los valores, 2 por el coeficiente de resistividad, por los 100 metros, por los 10 amperes, por la sección del conductor, y me arroja una caída de tensión de 47,46 volt. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En este ejemplo tengo el mismo circuito, pero en vez de colocar conductores de 0,75 milímetros cuadrados, le coloco conductores de 4 milímetros. La longitud es la misma y la carga es la misma. Implementamos la fórmula de caída de tensión, reemplazamos con los valores del circuito, en este momento ahora ya tenemos cable de 4 milímetros, y la caída de tensión entre la entrada y la salida es de 8,9 volt. O sea que si yo mido con el tester, en la entrada tengo 220 volt y la carga recibe 211,1 volt. Si yo quisiera obtener estos valores de caída de tensión, pero en porcentaje, aplico la siguiente fórmula. Caída de tensión en porcentaje es igual a la caída de tensión que obtuvimos por 100 sobre la tensión de la línea. La primera caída de tensión era de 47,46 volt, lo multiplicamos por 100, lo dividimos por 220 y nos da que el 21,57% es la caída de tensión en el primer caso. Y en el segundo caso, al colocar cables de mayor sección, la caída de tensión es del 4%, reduciendo bastante el porcentaje de caída. En conclusión, cuanto más aumentamos la sección del conductor, menor es la caída de tensión.